Pongo a grabar y comparto pantalla. Ustedes díganme si están viendo bien. Sí, se ve. Bien. Bueno. La clase está, entonces, el primer bloque, siguiendo el temario, el bloque de la escala global, ¿no? La escala global, los escenarios críticos. Es un bloque amplio. Imaginen que tengo que hacer una síntesis enorme con este tema. Los temas principales son tratar de generar conciencia sobre la extralimitación del crecimiento, esto que decíamos, ¿no? Vinculado al concepto de sustentabilidad. El crecimiento es sustentable, el crecimiento es sostenible, no son una contradicción de términos, y ese modelo de un crecimiento ilimitado, ¿a qué nos está llevando como planeta, en el clima, en la cuestión energética, en la cuestión de recursos, en la cuestión de la generación de producción, etc.? Por otro lado, el concepto de huella ecológica, aproximarlos a ese concepto de huella ecológica como una forma de medir, entre comillas, ese deterioro ambiental. Entonces esos son los dos temas principales. Bueno, en el escenario crítico, la dimensión ambiental es tal vez la más conocida, la climática, ¿no? Generalmente cuando se habla de crisis ambiental se está hablando de eso, de la dimensión ambiental. Y se está hablando en general del cambio climático. El cambio climático ya no es algo que esté en discusión. Quienes niegan el cambio climático y el origen antropogénico del cambio climático es un negacionismo interesado en continuar el modelo y en no querer cambiar las cosas. Pero si ustedes ven todas las publicaciones de más alto nivel internacional, hay un consenso científico en que el cambio climático se está produciendo y que hay un componente antropogénico, quiere decir que somos los seres humanos, la especie humana, la que está produciendo con su modelo de producción y consumo el calentamiento global. O sea, eso es un tema que ya no está en discusión, más que en sectores interesados en que esto no se conozca. Y hay miles de evidencias de que esto está pasando, ¿sí? Con una situación muy preocupante de lo que pasa a nivel de los polos, de lo que pasa a nivel de los glaciares, de lo que pasa a nivel de la temperatura global media, ¿sí? Nosotros sabemos, lo medimos, lo probamos, se están midiendo constantemente, y fíjense que los datos que yo les estoy dando son de la NASA, son de centros de Estados Unidos, digamos, que están haciendo un trabajo incluso colaborativo con científicos de todo el mundo en relación a este tema. Y si ustedes ven en relación, este gráfico, se ve la flecha, ¿no? Este gráfico muestra en una historia de 400.000 años de historia de la Tierra, del planeta Tierra, cómo las fluctuaciones de la temperatura han estado por debajo de cierta línea, y en el último minuto de la historia del planeta hay una subida tremenda, que es básicamente a partir de la revolución industrial. O sea, en este último punto tenemos un crecimiento exponencial de la temperatura, mientras que en 400.000 años de historia del planeta eso no ocurría. Y estamos viendo una serie de situaciones que por el hecho de aparecer fragmentadas en la prensa, ¿no? Hoy se habla de este tema, mañana se habla del otro, mañana del otro, entonces nos van apareciendo como flashes de evidencia crítica de cambio global, pero desarticulado, ¿no?
Entonces, lo importante para entender de que estamos ante un cambio sistémico es poner todos juntos un montón de informaciones que aparecen dispersas, ¿sí? Esto no está, no es ni desprendido de lo que pasa en los polos, ni aislado de lo que pasa en el incendio de Australia, o lo que pasa en la deforestación, este es el caso de la deforestación de la Amazonía. Son problemas sistémicos, problemas que están todos vinculados, que están todos articulados y que generan evidencia constante y creciente de que hay un deterioro generalizado a nivel del planeta, no solo a nivel de clima, sino a nivel de recursos humanos, de recursos naturales, y con situaciones altamente peligrosas que ya tienen pronósticos y que no son tenidos en cuenta a la hora de la planificación y de la política, no son tenidas en cuenta lo suficiente como para cambiar el modelo, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, el tema de los glaciares. Glaciares son reservorios de agua dulce y el retroceso de los glaciares es un síntoma no solo peligroso, sino que vinculado a eso hay todo un acceso al agua dulce de muchas poblaciones que se han ido desarrollando a partir de estas cuencas, ¿sí? Esto es en Mendoza, retrocedieron 6 meses en 18 años. Ustedes saben, nosotros tenemos en el país regiones altamente críticas donde el cambio climático va a implicar grandes cambios y desplazamiento de poblaciones, lo que se llaman migrantes ambientales, ¿sí? Esto es la laguna de Yancanelo en Mendoza, eso era la laguna en los años 80 y esta es la laguna actual. Les estoy mostrando así un panorama rápido, pero si ustedes analizan sistemáticamente, caso por caso, provincia por provincia y ciudad por ciudad, van a ver que la situación es crítica y que estas fotos no son fotos aisladas, son un gran patchwork, un gran rompecabezas que se está hablando a nivel internacional. Y la Argentina sí que reconoce, porque participa del panel intergubernamental de cambio climático, sí reconoce que hay un cambio climático en el país, sí participa de los debates internacionales, y toda esta información nos tiene que nutrir disciplinariamente y como ciudadanos en la capacidad de anticipación, ¿sí? Y si hay algo que hacemos los diseñadores y los planificadores es anticipar, ¿sí? El proyecto es algo que a partir de lo que aprendemos del pasado, decidimos en función de futuros posibles, probables y deseables. Por lo tanto, el análisis de cambio climático o cambio global se tiene que introducir en todas las disciplinas. El desarrollo sostenible, estuvimos hablando de sustentabilidad, desarrollo sostenible, sí. Alguien pedía una definición también, bueno, es un concepto que se toma o se populariza a partir del informe Brundtland, que dice que es un desarrollo que se satisface las necesidades de las generaciones del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro para satisfacer sus propias necesidades. Esto es tan general, tan ambiguo, que debajo de eso se pueden decir muchas cosas. Yo lo pongo acá porque es el que van a encontrar en todas partes. Pero espero que construyamos una mirada mucho más profunda, porque el tema del concepto nomás de desarrollo tiene mucha profundidad teórica y múltiples dimensiones. No es simple, no es un concepto simple, es muy complejo. Y lo que también hay consenso es como que el planeta se nos está achicando, o sea, esa tierra con una cantidad de recursos inagotables, incluso una Argentina con recursos inagotables, a medida
que avanza el tamaño de la población mundial, pero también avanza con un cierto modelo de consumo, con un cierto modelo de generación de residuos, es como que se nos va achicando la casa común, ¿sí? Teníamos un planeta gigante hace 200, 300 años, cuando éramos menos de 1 millón, de 1.000 millones, y ahora 7.000 y pico millones, el planeta es cada vez más chico. Pero no solo la cantidad de población, sino cómo vive esa población en este planeta. Y en la Argentina no está exento de eso. Si ustedes ven, acá estamos empezando a introducir el concepto de huella ecológica. Aquí abajo tienen la fuente, y ese es uno de las oportunidades de trabajo práctico que pueden hacer. La Footprint Network es como una asociación internacional de gran prestigio que hace mediciones de la huella ecológica y la biocapacidad del planeta y de los países en ese planeta. Argentina es un país con muchísimos recursos, que sería la biocapacidad, pero fíjense cómo por el modelo de desarrollo que tiene nuestro país, por el modelo de producción primaria, por el modelo de exportación primaria, por el modelo de falta de cuidado de los recursos, nos estamos liquidando la biocapacidad, ese ambiente, ese entorno con el cual nuestros abuelos y tatarabuelos contaban. Nosotros estamos gastando mucho más de la capacidad de esos sistemas naturales de regenerarse. Y no necesariamente porque la Argentina tenga un modelo de consumo porque la población argentina tenga un modelo de consumo tan extremo. Fíjense, la línea roja es la huella ecológica de la población argentina. Nosotros no somos los que estamos consumiendo excesivamente los recursos. Es un modelo de exportación de recursos. Después vamos a ver, ¿no? Pero nuestra propia casa local está en un proceso de pérdida de biocapacidad. Ahora, desde una perspectiva geoestratégica, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un planeta muy desigual, nos enfrentamos a un planeta con responsabilidades desiguales en la construcción de la crisis ecológica, pero también con capacidades diferentes de biocapacidad. Argentina y el continente sudamericano todavía es un continente que en su relación de población, este modelo de consumo y disponibilidad de recursos naturales, tenemos un saldo a favor. ¿Sí? Fíjense, la zona roja es o porque tiene sobrepoblación, o porque tiene escasez de recursos, o porque tiene un uso extraordinario y extralimitado de recursos como Norteamérica, como Estados Unidos, perdón, los colores y los déficits y superávit son distintos. Ahora, ¿qué pasa con un mundo con fuerzas poderosas, donde la escasez de recursos va haciéndose cada vez más visible, y donde hay continentes y países que tienen más recursos? Tocan el timbre para decir, convídenme un poco de su biocapacidad. No, no. Hay otras estrategias para obtener esos recursos. ¿Se entiende? Entonces, este tema es político, es geopolítico, es de diplomacia, es de toma de conciencia, es de soberanía, es de defensa de recursos, es de un aprovechamiento equitativo o inequitativo, es de desigualdad de responsabilidades. Es un tema bastante complejo. No podemos tener una mirada ingenua sobre la crisis climática. Ni todos somos iguales de responsables, ni todos tenemos los mismos impactos. Y les decía que hay más consenso en hablar de la crisis global en relación al calentamiento global, a pesar de que hay negacionismo, pero la contracara de eso es que se está generando un mundo absolutamente
con creciente desigualdad. En ese aprovechamiento de recursos, en esa concentración en el uso de los recursos y externalización de los impactos negativos, estamos avanzando no solo a un planeta más pequeño en relación a la cantidad de población, sino más desigual e injusto. Y alguien mencionó también que estaban trabajando el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda del 2030. Y fíjense, esta Agenda del 2030 es la que reemplaza el acuerdo internacional de lo que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y lo sustituye por esta nueva agenda que va evolucionando y que van fijándose objetivos compartidos entre los países de cuáles son aquellos aspectos en los cuales hay que trabajar en forma conjunta y hay que definir políticas públicas nacionales e internacionales para lograr esos objetivos, para que en el 2030 lleguemos al fin de la pobreza. ¿Cómo nos va con ese tema? O el hambre cero. ¿Cómo nos va con ese tema? ¿Sí? Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, reducción de desigualdades, ciudades comunes y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianza para lograr esos objetivos. Bueno, iremos trabajando estos temas, pero evidentemente son objetivos. Y ahí sí está la complejidad y la multidimensionalidad de esto que llamamos sostenibilidad o sustentabilidad. No es solo un problema de atmósfera, no es solo un problema de clima, no es solo un problema de biocapacidad. Es un problema de la relación entre el modelo de desarrollo y sus poblaciones y el planeta. El componente de la equidad de género social es fundamental. Y ahí están las ciudades y comunidades sostenibles, pero no es solo el objetivo 11. En realidad, las ciudades y comunidades son una materialización física de un modelo de desarrollo. Detrás de cada uno de esos 17 objetivos hay un diseño, hay un proyecto, hay un territorio, hay un paisaje, hay un espacio. ¿Se entiende? Y las desigualdades, que son históricas pero que están creciendo. Esto es lo que puede consumir una familia de refugiados en Chad. Y esto es lo que puede consumir una familia de primer mundo, ¿sí? El consumismo, el exceso de consumo. Y la pobreza, la desigualdad. Nuestras ciudades, como Argentina, esto es Villa 31, en Cava, en la zona más central, si se quiere, de la ciudad, que coexiste la mayor riqueza con la mayor pobreza, ¿no? Nosotros también tenemos ciudades desiguales. Y esto remite a ese gráfico que les mostré antes, la historia de la humanidad, ¿sí? La presencia de la humanidad en el planeta tiene algunos hitos, ¿sí? Tiene algunos hitos. Uno es la aparición de la agricultura. Posteriormente a eso, la aparición de las ciudades, ¿sí? Las ciudades, el asentamiento humano, la agricultura, se desarrollan en un periodo histórico muy reciente en la historia de la humanidad. Y en los últimos 10.000 años la humanidad evoluciona a partir de desarrollos tecnológicos, innovaciones, asentamientos, mejoras de la capacidad de producir alimentos, de acceso al agua, organización territorial, aprovechamiento de recursos, antes eran nómades.
Y a partir de los últimos 300, 400 años es donde se produce esto que se llama el efecto palo de hockey, ese concepto de la aceleración de los cambios y de la transformación de la relación sociedad-ambiente, sociedad-planeta, humanidad-planeta, o como lo quieran llamar. Es en los últimos años realmente, o siglos, que en la historia de la Tierra y de la humanidad en la Tierra es efímero el tiempo, es donde se produce el desarrollo de un modelo de producción, consumo y generación de residuos que se está volviendo insustentable, que está generando unos crecimientos exponenciales de variables de contaminación, deterioro, pérdida de recursos y uso insustentable de la naturaleza, pero también de distribución inequitativa de los recursos. Y acá me quiero detener un poquito en este concepto del crecimiento exponencial y del riesgo de la aceleración. Este es un ejemplo que dan ya les voy a decir, la bibliografía viene a continuación, en los límites del crecimiento. Y esto es muy importante. ¿Por qué? El crecimiento exponencial, un nenúfar son estas plantas flotantes en un estanque, ¿no? En el día 0 hay un nenúfar, pero como tiene crecimiento exponencial se duplica. En el día 1 hay 2, en el día 2 hay 4, en el día 3 eso se ha duplicado, en el día 4 está la mitad del estanque con nenúfares y todavía parece que queda mucho estanque vacío. Pero en el día 5, por crecimiento exponencial, el estanque ha colapsado. ¿Se entiende? Cuando se habla en el concepto de desarrollo sostenible, sustentabilidad, etc., de las generaciones futuras, se está hablando de hoy. Las generaciones futuras ya están. No es algo que va a venir en un futuro lejano y que tenemos muchísimo tiempo para evitar que las generaciones futuras sufran por las externalidades negativas del modelo de desarrollo que tenemos hoy. Las generaciones futuras ya están en riesgo de colapso. ¿Se entiende? Esto está siendo anunciado hace décadas, hace 50 años que los límites del crecimiento están anunciados por este equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que cada 20, 30 años vuelve a decir algo, y que, por supuesto, hay en el planeta mucha gente lo está escuchando. Y acá viene otra, de nuevo, esto de los crecimientos exponenciales, ¿sí? Nosotros estamos hoy, por esta zona, en un modelo donde ya hemos pasado prácticamente los límites del planeta. Ya estamos generando más deterioro que la capacidad del planeta y de la naturaleza para regenerarse. En este periodo, es mi periodo de vida, ¿no? Volvamos a la dimensión vital, dejemos la teoría y bajemos a la vida de las personas, ¿sí? En ese periodo yo he visto el cambio exponencial de una cantidad de variables que han cambiado la ciudad, han cambiado el país, han cambiado el modo en que nos movemos y demás. Siempre uso este ejemplo para los estudiantes de tercer año, ustedes están en quinto, pero bueno, más o menos están en este nivel, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a la madurez profesional, por eso les decía, piensen en el 2030, ¿no? Dentro de 10 años, o un poquito más, ¿cómo va a estar el planeta? ¿Cómo va a estar el mundo? ¿Cómo van a estar los recursos? Si nosotros seguimos con este modelo de desarrollismo, crecimiento sin límite, consumismo, obsolescencia programada, el escenario es que a mitad de este siglo nosotros vamos a necesitar casi 3 planetas para sostener esa forma de vida.
Y que todo lo que hagamos ahora y lo que venimos haciendo para entrar dentro del equilibrio, ¿no? Esa palabra del equilibrio de una relación entre la sociedad, la naturaleza y los ciclos biofísicos que mantengan dentro de lo que sería una tasa de renovación razonable. Entonces la sustentabilidad sería eso, sería generar un modelo de producción, consumo y vida de la sociedad planetaria en esta única tierra que respete esos ciclos naturales y que no se extralimite. Y esos crecimientos exponenciales son en todas las dimensiones, ¿sí? La temperatura media del planeta, la población, la concentración de CO2, la pérdida de selva, bosques y demás. Y si ustedes ven, desde cuándo se están produciendo, básicamente desde la revolución industrial, pero desde la Segunda Guerra Mundial, los crecimientos han sido exponenciales y están disparados. Y esto, el debate, ¿no? No todo lo que crece es desarrollo o es positivo, ¿sí? El crecimiento por sí mismo no es un sinónimo de que vamos bien. Bueno, y de repente a un montón de estas cuestiones viene el COVID, ¿sí? El COVID es crónica de una muerte anunciada, el COVID estaba anunciado. Y vienen estas nuevas ideas que como sociedad estamos entendiendo, ¿no? Los crecimientos exponenciales no eran trabajados, y sin embargo ahora con el COVID nos vamos familiarizando con esto de los crecimientos exponenciales, la primera ola, la segunda ola, el aplañamiento de la curva, ¿no? El bajar esos crecimientos, o sea, la sociedad está entrando en una cierta lógica de entender el riesgo y la amenaza de crecimientos exponenciales de ciertas variables. Estamos todo el día midiendo si tenemos camas suficientes, camas críticas, la cantidad de contagios. Estamos hablando de eso, en vinculación con el COVID. Y se está incorporando en la cultura planetaria esto de pensar en crecimientos exponenciales y achatamiento de la curva. Bueno, eso mismo trasladado a la escala planetaria es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y cuando vemos el COVID, que parece como algo nuevo, en realidad, si nosotros superponemos capas de crisis, acuérdense, estamos hablando de escenarios críticos, vemos que el COVID viene a reforzar una crisis sistémica y global que tiene que ver con una cierta concatenación de riesgos, ¿sí? No es solo el COVID, no es solo el cambio climático, no es solo la desigualdad, es la suma de todo eso que nos está poniendo ante un escenario tremendo, ¿sí? Esto es un concepto de un economista que dice, se refiere a España, ¿no? Habla de una triple crisis: la crisis económica convencional, que es el agotamiento del modelo de crecimiento; la crisis ecológica, que deriva sobre todo de los efectos de ese modelo de crecimiento, o sea, y la crisis del cuidado, relacionado con una inadecuada relación entre las diferentes esferas de la vida social, la mercantil, la sociofamiliar, la pública, ¿no? Y una solución insatisfactoria a las cuestiones que derivan del patriarcado. Bueno, acá ponemos otro componente. ¿Y qué pasa con la Argentina y con Latinoamérica? Argentina, Latinoamérica, biocapacidad, concentración de la población en muy pocos lugares. Nosotros somos además una sociedad muy urbana. Una sociedad muy urbana cuyo 70% de la población están concentrados prácticamente en 3, 4 provincias, ¿sí? El 70%. Acá a la derecha ustedes ven el sistema de ciudades, ¿sí?
Y con un modelo de crecimiento, urban sprawl, crecimiento en horizontal, un crecimiento extralimitado, un crecimiento que se va comiendo el territorio en el cual ha generado y ha provisto de alimentación, de agua y con capacidad de reciclaje a las poblaciones que ahí se han asentado. Usted analiza cualquier ciudad o localidad de la Argentina y va a encontrar el mismo patrón de crecimiento. Y en esas mismas provincias, está concentrada la mayor cantidad de población, empezamos a superponer capas y vemos la ruptura de los ciclos del agua, ¿sí? Que se nos manifiestan así, como que de repente tal año en inundación en tal lugar, tal año en otro, se rompen puentes, y todo parecen como hechos aislados. Lo que yo les quiero decir es que son todo producto de un mismo modelo de relación sociedad-naturaleza. Esto es, por ejemplo, el mapa de incendios, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Y bueno, el año pasado hemos tenido un incendio tremendo en Córdoba, pero unos años antes también. O sea, esto que se vienen produciendo como siempre hubo incendios, pero cada vez son peores, cada vez son más dañinos, cada vez son circunstancias más extensas. Siempre existieron inundaciones, pero cada vez son más violentas, cada vez se llevan más muertos. Esto es, por ejemplo, un mapa que hace un compañero nuestro de la sumatoria de superficies de incendio de las sierras chicas, ¿sí? Y de repente olas de calor, problemas de agua, sequías, ¿no? Y empezamos a pasar así como extremo, y hay gobernadores que dicen, es un tsunami que nos cayó del cielo. Y parece que está desconectado con dónde urbanizamos, con dónde construimos, con dónde permitimos hacer loteo, dónde montamos barrios, dónde deforestamos, qué superficie sacamos de protección de la naturaleza. Y parece que está desconectado también con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto de la concatenación de riesgos, ¿no? Estamos en un territorio donde la relación sociedad-naturaleza, desde el punto de vista de la urbanización, el planeamiento, es extrema, donde ahí mismo, en donde más concentrada tenemos las ciudades, los pueblos y las poblaciones, es donde más concentrados tenemos un modelo de producción agroexportador, donde más concentrado tenemos problemas de resistencia a ese modelo y problemas de enfermedades, y una sociedad que se está movilizando porque siente que ese modelo los está amenazando. Ahí es donde tenemos el mapa de exposición a plaguicidas en Argentina, es donde también tenemos concentrados los problemas de salud vinculados con el modelo productivo, y donde aparecen este tipo de eh, elementos de divulgación en periódicos, ¿no? Periódicos locales, y empiezan a aparecer estas cuestiones de eh, altas tasas de enfermedad, altas tasas de cánceres, de abortos y demás. Y todo parece desconectado, y en realidad está todo conectado, está todo vinculado. Y está vinculado también al componente de la reacción ciudadana, ¿sí? La gente que dice basta, la gente que señala los problemas, la gente que judicializa, la gente que está protestando en defensa de recursos. Y aparecen nuevas figuras de planeamiento para los cuales nadie está preparado, que son estas áreas de no pulverización, los pueblos que quieren generar zonas buffer para alejar una producción contaminante. Nosotros hemos relevado 20 y pico, 30 casos, pero hay cientos en esta zona núcleo, que incluye Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, etc., están apareciendo estas figuras de ordenamiento territorial donde las ciudades están diciendo aléjenme la fuente de contaminación, pero nadie sabe qué hacer en esos alrededores. Y todo eso está pasando en forma simultánea. Este es San José de la Dormida, ¿sí?
es el mapeo, la materialización de estos miedos, de estas precauciones, de este alejamiento, que no están resueltos. Bueno, en definitiva, ¿qué les quiero decir? Que el tema de la sustentabilidad es compleja, que el objetivo ese de lograr ciudades y asentamientos humanos más sostenibles es muy complejo, es multidimensional, tiene que ver con elementos productivos, tecnológicos, relación de ambiente, planificación, nuevos escenarios, concatenación de riesgos y demás. Y en el fondo tiene que ver, y ahí viene la pregunta del ecofeminismo, ¿no? Tiene que ver, y esa es mi posición personal, con estructuras estereotipadas de dominación. ¿Qué significa? ¿Sí? Una dominación, el hombre dominando la naturaleza, toda una concepción judeocristiana de que el planeta y la naturaleza ha sido dado al hombre para su uso y servicio, o sea, sin respeto de la sociedad con la naturaleza. La relación de dominación de clases, ¿sí? Hay clases que están por encima de otros y que a través de la fuerza, de los ejércitos, o de la economía, o de relaciones laborables injustas, múltiples formas, hay una dominación de una clase sobre otra. Y la dominación del patriarcado, ¿sí? El mandato de sometimiento de la mayor parte de la mitad más uno de la humanidad por lo menos, pero además no solo de las mujeres, sino toda la construcción del patriarcado. ¿Y qué es lo que tiene como denominador común? Estructuras de dominación, donde hay una clase que está por encima de las otras. Esto es lo que desde el ecofeminismo de algún modo se deconstruye y se habla de transformaciones, no solo ecológicas, sino de las relaciones patriarcales y de la relación de un capitalismo extractivo y extralimitado. Y al mismo tiempo, y en este es un enfoque que yo quiero darle, no es todo negativo. A toda acción se genera una reacción. Y esto es la lucha de los derechos, la primera ola feminista, ¿no? La sufragista, que generó la primera ola antisufragista, ¿no? Los que se oponían a que las mujeres reivindiquen los derechos. Bueno, la resistencia ciudadana en los distintos aspectos y los crecimientos exponenciales no son solo negativos. También, si uno analiza en los últimos 2 siglos, vemos un crecimiento exponencial de la organización y la cooperación internacional, de la independencia y descolonización. Acuérdense que África hasta el siglo XX estaba todo sometido, y en el siglo XIX Latinoamérica y gran parte de las colonias se liberaron. Un avance creciente de los derechos laborales, un avance creciente de los derechos humanos, indígenas, de la infancia, un avance creciente de los derechos de las mujeres y distintos géneros, y un avance creciente en tratados sobre medio ambiente. O sea, no solo tenemos variables de crecimiento exponencial negativos, sino también en esa relación de la sociedad con el contexto, con el medio, hay un avance creciente de la organización social y ciudadana, y un avance creciente de la conciencia de los derechos, hasta el punto que ahora se está incluyendo los derechos de la tierra, ¿sí? Los derechos de la vida humana y no humana. Tenemos las variantes locales, ¿sí? La defensa del agua. Nada de esto está desconectado de lo que venimos hablando. ¿Cómo se conecta esto con nuestras disciplinas? Si hay unas disciplinas que son como muy vastas en cuanto a las posibilidades de incumbencia, tiene que ver con los del diseño, la planificación, los arquitectos, ¿sí?
porque nosotros podemos trabajar, los diseñadores, podemos trabajar desde el diseño de una puerta o de un objeto y vincular ese objeto con todo un modelo, como estaban diciendo, del ciclo de vida, desde dónde viene el recurso natural, qué recurso exploto, qué recurso uso que sea más sustentable, desde el diseño del objeto más pequeño de uso social, hasta la planificación de políticas públicas a escala planetaria. Si tenemos, podemos diseñar objetos, podemos diseñar edificios, podemos diseñar barrios, podemos diseñar ciudades, podemos diseñar, no solos, sino en equipos, multiactoral, multidisciplinarmente, podemos participar en la conformación en todas esas escalas de políticas públicas, de planificación territorial, de diseño del hábitat, de construcción de hábitat, de mejoramiento de paisaje y demás. Entonces, por eso es que nos parece tan importante esta materia, que les haga tomar conciencia de que hasta el objeto más pequeño de diseño o planificación tiene unas conexiones sistémicas con múltiples dimensiones y del desarrollo. Y el fondo de todo esto, si uno quiere pensar en proyectos más sustentables y sostenibles, debería ser este concepto del cuidado, el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, el cuidado de la sociedad, el cuidado de los más débiles, el cuidado de la salud, el cuidado del ambiente, ¿sí? No el extractivismo, no el cortoplacismo, no el no me importa qué impacto genero, ¿sí? La posición ecofeminista en este aspecto sería esa, ¿no? Reivindicar y poner el cuidado por encima de las otras cuestiones. Y esto está alineado con el discurso internacional, con tratados internacionales, que de una forma, de otra, más parcial o más integralmente, están trabajando y acordando estos temas a nivel planetario, ¿sí? La ONU Hábitat, la Conferencia por el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los pactos municipales por la alimentación sostenible, la nueva agenda urbana, el Hábitat 3, etc. El convenio por biodiversidad y demás. No estamos exentos de todo esto, tenemos que integrarnos al debate y repensar nuestra disciplina en ese sentido. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera parte de la clase y volvemos al foro. Muy bien.